Buenas tardes, buenas noches. Empezamos esta 10ª actividad de nuestra sesión Tiempo de Aprender. Hoy tratamos sobre un tema, creo que muy interesante, que es con el título de Ser feliz se aprende, un título, pues, como veis, muy cautivador y que a todos nos llama la atención, ¿no? Ser feliz se aprende, en esta guía de Tiempo de Aprender, ¿no? Pues bueno, vamos a aprender hoy a cómo ser felices, ¿no? A lo que es la felicidad. Y tenemos cuatro ponentes fantásticos, cuatro ponentes que nos van a dar diferentes visiones sobre lo que es la felicidad. Comentar previamente que esto es una iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo. Tenemos nuestra sede aquí en Madrid, pero tenemos delegaciones en diferentes países de Latinoamérica, en México, en Ecuador, en Argentina, en Portugal y en Cataluña. Creo que no me dejo ninguno. Yali, ¿no? Yali es vicepresidenta, aprovecho para presentarla, Yali Lombera, que es vicepresidenta de la asociación y es responsable del Banco del Tiempo Cualcán y de esa delegación nuestra allí en este maravilloso país que es México, del cual tenemos varios representantes hoy, porque como siempre, como todas estas actividades, invitamos a personas de todo el ámbito iberoamericano. Y bueno, pues no me quiero alargar mucho más porque tenemos, ya os digo, cuatro ponentes extraordinarios sobre el tema de la felicidad. Y Yali, te paso la palabra para que presentes a nuestra primera ponente. Muchas gracias, Julio. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos, todes. A mí me toca presentar a Ninfa Medrano Martínez. Ella es originaria de la Ciudad de México, es profesora de educación preescolar. Actualmente es directora de una escuela primaria desde hace ya 7 años. Dirige una sucursal de Interlimundo, institución de apoyo a niños y adolescentes con rezago educativo. Durante la pandemia, descubrió un nuevo camino de crecimiento personal y profesional en el Instituto Cultivo, donde se especializó en mindfulness, compasión, comunicación no violenta. Se certificó como instructora de florecimiento humano, donde ha enfocado su atención en la educación de la felicidad. Formó un taller de mujeres llamados De Mujer a Mujer con Café. En dicho espacio, escucha y atiende a mujeres de diferentes edades desde la compasión, de autocuidado y de comunicación no violenta. Es fundadora del Banco de Tiempo, Teuti. Adelante, Ninfa. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues muchas gracias por la invitación a todos los que intervinieron en ella. Primero empezaría por agradecer la maravillosa experiencia de formar parte de Banco de Tiempo. Ha sido una experiencia de lo más hermosa, de lo más maravillosa, conocer unas maneras nuevas de organización, maneras nuevas de hacer las cosas. Cada vez que tengo la oportunidad de estar en alguno de los ejercicios como los multitrueques, las ferias, la parte de monedas, me deja un sentimiento muy agradable, ¿no? Es una experiencia muy agradable. Entonces, bueno, empezando por ahí, agradecer esa experiencia de formar parte del tiempo. Y bueno, ahora ¿no? Esta forma una vez más una nueva experiencia. Es mi primera vez. Debo confesarles que estoy un poquito nerviosa porque normalmente yo este tipo de actividades las hago de manera presencial. Es mi primera vez en Zoom y bueno, pues gracias por todo el apoyo que aquí los colaboradores, el presidente y la vicepresidenta pues me han otorgado para ello. Bueno, quiero empezar por decirles que mi agenda principal en este tema es todo lo que he logrado corporizar, así como les vengo comentando, ¿no? A través de Instituto Cultivo, que cuando yo descubro esta metodología y este enfoque, para mí fue un parteaguas en mi vida, ¿no?
aprendí a ser mi mejor amiga, aprendí a ser más compasiva conmigo mismo, empezando por mí. Y de aquí pude externar y pude relacionarme de diferente manera, no solamente con los sucesos de la vida cotidiana, sino también a través de mis relaciones de todo tipo, ¿no? Laborales, de familia, de amigos, ¿no? De vecinos. Esto sí marcó un parteaguas para mí. Vamos a empezar. Debo aclarar que la sesión, lo poquito de la sesión que les voy a compartir en este momento, forma parte de todo un taller que es de florecimiento humano, y esta es la sesión 4. Se los menciono porque van a ver algunas, dentro de las diapositivas y demás, algunos temas que se supondría o se supone que ya se vendrían trabajando, ¿no? Son 8 sesiones, y este tema de la gratitud, ¿no? Como una sabiduría para esa felicidad, ¿no? Y para ese aprendizaje, ¿no? El aprendizaje que todos los días podemos tener. Entonces, si me ayudan del otro lado, compartiendo la pantalla para que vayamos viendo las diapositivas. Gracias. Ninfa, para poder hacerlo bien, te pediría que para el tránsito de cada diapositiva me avises, me digas, pasa, por favor, y te paso a la siguiente, ¿vale? No hay ningún problema. Voy a empezar a compartir. Sí, sí, sí. Bien, bueno, esta es la presentación. Cultivando una felicidad genuina, la sabiduría de la gratitud. Pasa, por favor. Aquí, dentro de este instituto y dentro de este enfoque, decimos que ningún evento en sí mismo es causa de la felicidad o la infelicidad. Y entonces, si nuestra felicidad o infelicidad no depende de los estímulos agradables o desagradables, entonces, ¿de dónde proviene? ¿Alguien de ustedes se ha planteado esa pregunta? Ninfa, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, tenemos dos tipos de felicidad. Una es la felicidad hedonista, que esta se enfoca más hacia el placer, ¿no? Proviene de los estímulos externos, es transitoria y está sujeta a la adaptación. Ajá, lo único que pretende es darnos el placer y estímulos externos. Y tenemos otra, puede pasarla. Bueno, aquí, como decíamos, proviene de los estímulos y es transitoria, está sujeta a la adaptación hedonista y puede estar relacionada con insatisfacción constante, porque es como los representamos aquí en la imagen, ¿no? Es estar corriendo y ya tenemos un carro y ahora queremos el del siguiente modelo, ¿no? Tenemos un trabajo y queremos un mejor sueldo y demás, ¿no? Es ahí donde está correlacionada con esta insatisfacción constante. Y si no se es consciente de esta naturaleza, puede generar mucha incertidumbre y vacío. La que sigue, por favor. Tenemos también, asimismo, la felicidad eudaimónica, que esta felicidad, la que sigue, por favor, viene más de nuestro interior, viene más de cultivar habilidades que no dependen tanto del exterior. Etimológicamente se compone de eudie, que quiere decir bueno, daimon, espíritu, pero su nombre más apropiado es el florecimiento humano. Desde este enfoque decimos que el florecimiento humano son todas esas experiencias que aportan, ¿no?, a nuestra experiencia en el sentido de cultivar un bienestar.
proviene de la propia estructura, ¿no? De los hábitos y de las actitudes. Y aquí en estas habilidades que como bien se los mencionaba, es una mente clara, ahorita vamos a ver esa diapositiva, una mente clara, la autocompasión, la gratitud, la comunicación no violenta. Y esta se ve impactada por las decisiones personales y por el cultivo de actitudes saludables. Estas actitudes se pueden ir cultivando, se pueden aprender, ¿no? Que es como hacia el enfoque que estamos llevando esta charla. La que sigue, por favor. En estas habilidades fundamentales para este florecimiento humano, desde la ciencia, tenemos que es una mente en calma, ¿no? Una conciencia plena, la autocompasión, la sabiduría de la gratitud, la conexión, compasión y comunicación no violenta. Que aquí me permitiría... esto va a ser esta parte de la presentación. Hasta aquí vamos a dejarlo. Y me voy a permitir en esta parte de la autocompasión, les preparé una pequeña práctica. Como les decía, que mi única agenda es compartir la experiencia que yo he obtenido, todo el beneficio o alguno de los beneficios que me ha brindado estas prácticas contemplativas y las prácticas conductuales que han sido de gran beneficio para mi propia persona. Para mi vida. Entonces, les preparé una pequeña práctica. Esta es una pequeña práctica de fundamentos de autocompasión. Es una práctica muy chiquita. Si ya podemos dejar de compartir, por favor. Gracias, gracias. En esta práctica, debo mencionar primero, antes de iniciar con la práctica, que tiene la finalidad de darnos compasión a nosotros mismos. Nosotros, dentro de Instituto Cultivo, tenemos unas medidas de autocuidado. ¿Qué es esto? Que si no nos sentimos cómodos con cualquier parte que escuchemos de la práctica, podemos parar esa práctica. Que si nos detonan emociones retadoras, ¿no? Si vienen a nosotros recuerdos que nos activan, paramos la práctica y tomamos conductas de autocuidado. Las conductas de autocuidado puede ser tomar un vasito, ¿no? De agua, escuchar un poco de música, ¿no? O simple y sencillamente seguir escuchando la práctica, pero ya no estar de manera presente en ella. Les voy a pedir que en todo momento se cuiden al realizar esta práctica y también que pueden hacer normalmente o difícilmente estamos acostumbrados a hacer meditación. Entonces, pueden hacerlo de dos maneras. Pueden hacerlo con los ojos cerrados si es cómodo para ustedes, pero también lo pueden hacer con los ojos abiertos, eligiendo un punto enfrente de la pared y mirando hacia ella. Y también, ¿verdad? Está bien, si está bien por ustedes, solo pueden escuchar de qué va la práctica. La experiencia es suya, tómenla como propia y no están obligados a hacer nada que no se sientan cómodos, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que me hagan una señal si están listos y sobre todo si van a cuidarse en todo momento, al momento en el que yo les voy a ir guiando la práctica. ¿Nos cuidamos? Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, vamos allá. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que establezcan a su cuerpo en una posición que ya
Que sea cómodo para ustedes, la espalda erguida, los pies apoyados al piso. Y te voy a invitar que si está bien por ti, cierres tus ojos. Y vamos a hacer 3 inhalaciones lentas y profundas. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Te invito a hacerte consciente de las sensaciones en el cuerpo. Si existe tensión, llevar de manera cálida y amable esa tensión a esa parte del cuerpo. Puede haber relajación, puede haber tensión y solo la notamos. Nos hacemos conscientes y presentes que hay en este momento. Reconociendo que cualquier incomodidad o malestar que esté presente está perfectamente bien. Y ahora vamos a validar lo que estamos sintiendo. Si hay cansancio, lo nombramos. Si hay relajación, también la nombramos. La nombramos con voz tierna y amable. Esto es cansancio. Esto es relajación. Y a continuación, te voy a invitar a reconocer que tener una experiencia de incomodidad no significa que haya algo malo en ti. Si vino a tu mente algún recuerdo, algún disgusto, algún conflicto, no hay nada malo en ti por sentir esto. Tener experiencias de incomodidad o malestar es perfectamente humano. Te invito a notar que no estás solo, que estás acompañado, que nos une el sentir, que nos une nuestra humanidad básica. Y ahora te voy a invitar a que pongas tu atención a cómo se siente saber que no estás solo, que tu experiencia solo forma parte
de la experiencia humana. Y finalmente, te quiero invitar a ofrecerte paciencia y ternura por esta incomodidad. Puedes poner la mano en tu corazón. Puedes hacerte una caricia con las manos. Puedes darte un abrazo si esto también te viene bien. O puedes ofrecerte frases de ternura, aceptación, cariño por cualquier experiencia que hayas vivido. Experiencia de malestar y que esté presente en este momento. Pueden ser frases como: yo estoy aquí. Yo te cuido. Sé que es difícil, pero aquí estoy contigo. Y pase lo que pase, no te dejaré sola. No hay nada fallido en ti. Solo formas parte de la experiencia humana. Te invito a que explores qué pasa en tu cuerpo al escuchar esto. ¿Qué experiencia vas teniendo? Te dejo unos segundos para que explores qué surge en ti. Y así, en esa experiencia, te voy a invitar que lentamente vayas soltando el gesto de autocompasión muy despacio. Que te quedes con la experiencia de haber conectado con la incomodidad, con la conciencia de que puedes darte ternura y cuidado a ti mismo. Y cuando lo decidas, puedes abrir los ojos y regresar a este espacio. Si alguno de los presentes quiere compartir cuál fue su experiencia. Gracias, Ninfa. La verdad que desde el autocuidado
seguro que también llegamos a la felicidad, ¿no? A esa felicidad interior, ¿no? Muchas gracias por este momento meditativo, ¿vale? Que a veces no suele ser habitual, ¿no? En estos contextos, ¿no? Darte las gracias, Ninfa. Vamos a pasar al segundo ponente. Quizás ese compartir que nos propones ahora lo podemos dejar para la segunda parte, para la tertulia, cuando nos preguntemos, ¿vale? Porque también es verdad que algunos de nuestros ponentes vamos, necesitan irse un poco antes, ¿no? Muchas gracias, Ninfa, de nuevo. Gracias, gracias a ustedes. Aquí estamos. Muchas gracias. Continuamos, gracias. Bueno, pasamos a nuestro segundo ponente. Lo voy a presentar seguidamente. Hemos cambiado un poco el orden. Nuestro siguiente ponente será Raúl Varela Barros. Raúl nació en A Coruña, donde está ahora mismo, y es licenciado en Derecho, abogado, máster en Asesoría Jurídica de Empresas y lleva más de 25 años dirigiendo un despacho de abogados especializado en Derecho de Empresas. Raúl Varela es el CEO de la Fundación Mundial de la Felicidad y es el organizador del Festival Mundial de la Felicidad. Autor, mentor personal y empresarial, profesor de liderazgo y felicidad en universidades y escuelas de negocios. Muchas gracias, Raúl. Tienes todo el tiempo ahora para ti. Creo que tienes una presentación, ¿verdad?, para compartir, ¿no? Agradecerte también de nuevo que estés con nosotros y nos hables tanto de felicidad, ¿no? Que creo bueno, que con esta fundación creo que tienes mucho que comentar. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Yali. Un placer compartir un ratito con vosotros, con mis compañeros que estáis hoy aquí. Y lo que voy a hacer es, en aproximadamente 15 minutos, presentaros la Fundación Mundial de la Felicidad. Es decir, yo no voy a entrar en temáticas concretas de felicidad, sino que voy a presentar una institución, una organización de ámbito mundial que la verdad es que está dando muchas alegrías a muchas personas y estamos haciendo un trabajo que la verdad es que para mí es un verdadero honor poder dirigir como CEO esta fundación. Darle rápidamente también las gracias a Ninfa por esta maravillosa introspección desde la autocompasión, algo que conocemos muy bien desde la fundación y muy agradecido. Voy a compartir, Julio, como bien decías, y de una forma bastante ágil, intentaré presentar la Fundación Mundial de la Felicidad, como os decía, en aproximadamente 15 minutos. ¿Veis mi pantalla? Sí, ahora mismo perfecto. Vale, fantástico. Pues bueno, como veis aquí, World Happiness Foundation es una fundación de ámbito mundial que crea Luis Gallardo en el año 2017 en Miami y como propósito tenemos crear un mundo más libre, más consciente y más feliz. Y de esa forma somos un altavoz que alberga instituciones, líderes, organizaciones de todo tipo que de alguna manera estén alineadas con este propósito. Tiene sede, como os decía, en Miami y una delegación en España para dar cobertura a toda España y a todos nuestros países hermanos de Latinoamérica. Y trabajamos principalmente en tres áreas, que es la educación, la salud, y muy enfocados a la salud mental y emocional, y por último el liderazgo, una doble vía, el liderazgo en el mundo de la empresa y el liderazgo en el mundo de las políticas públicas. Queremos contribuir de forma activa y real a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y para ello nos hemos organizado de una forma muy estructurada en torno a 4 grandes áreas que podéis ver aquí, y cada área tiene comisiones que hemos denominado a ese espacio de especialización donde advisors de la fundación, expertos de la fundación, trabajan en cada una de estas comisiones que veis aquí, que no voy a explicar todas, pero sí que os puedo poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, en la Academia Mundial de la Felicidad o World Happiness Academy, pues existe la comisión de salud mental. Bueno, es una comisión que está formada por psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, etcétera, que lo que pretenden es, desde la fundación, ayudar a personas, a colectivos, a empresas, etcétera, a tener una mejor salud mental, ¿no? Como su propio nombre indica, y así cada una de estas comisiones, que insisto, no voy a explicarlas, pero sí que voy a hablar de alguna de las iniciativas de la Fundación relacionadas con esas 3 grandes áreas que os acabo de comentar. Y si empezamos por una de esas áreas, sería la parte del liderazgo, concretamente la parte de las empresas. Y en ese sentido, me gustaría destacar, porque estamos muy orgullosos de esta reciente certificación de bienestar laboral que hemos lanzado recientemente al mercado de las empresas, ¿no? Después de una alianza con la certificadora internacional AENOR, que es una certificadora muy conocida en España, que también opera en países latinoamericanos,
y de la cual se han hecho eco revistas tan conocidas como Forbes, que veis aquí, ¿no? AENOR y la Fundación lanzan la certificación de bienestar laboral, que esencialmente, contado de forma muy rápida, consiste en implementar políticas reales de bienestar en las empresas, en las organizaciones en general, de forma tal que la Fundación, con expertos certificados, hacen una labor de consultoría, implementan un manual que hemos creado después de 3 años de trabajo, y después la certificadora AENOR lo que hace es auditar y certificar, acreditar en definitiva que esas prácticas están bien implementadas en las organizaciones, parecido a un modelo que todos podemos pensar de una ISO, un modelo ISO 9000 de calidad, 14000, medio ambiente. Pues bien, hemos alcanzado un estatus que hemos pasado de hablar de prevención de riesgos a hablar de salud y ya estamos hablando sin ningún tipo de ambaje de bienestar. Si seguimos hablando del mundo corporativo, bueno, tenemos un máster de bienestar en entornos corporativos en la Fundación para formar precisamente a líderes que puedan impulsar espacios de bienestar y felicidad en las organizaciones, ¿no? En definitiva, para ser responsable de bienestar, Chief Happiness Officer, Chief Wellbeing Officer, etcétera, etcétera, llamémosle como queramos. Y la verdad es que después de la primera promoción hemos quedado encantados. Empezamos ahora la segunda promoción para formar a estos perfiles profesionales. Si hablamos de educación, que os comentaba antes, tenemos una iniciativa preciosa, que es la iniciativa de Escuelas de Felicidad, que básicamente consiste en introducir en los colegios algo que entendemos que es fundamental desde la Fundación. Son cuestiones tan importantes para nuestros pequeños como la resiliencia, la inteligencia emocional, la gestión de emociones, cuestiones que, como sabéis perfectamente, no están a día de hoy en los currículos académicos de ningún colegio del mundo. Consideramos que es muy importante, por supuesto, aprender geografía, historia, matemáticas, etcétera, etcétera, pero es muy importante que desde pequeñitos todos nos formemos en cuestiones tan importantes como estas para que cuando seamos mayores, precisamente, no tengamos que arreglarnos, ¿no? O curarnos, sino tener una labor preventiva que desde los colegios, desde las escuelas, ya se puede ir trabajando. En ese sentido, tenemos el primer piloto en la localidad de Belili, en Costa Rica, y estamos trabajando en otros muchos colegios del mundo. Si hablamos de liderazgo en el ámbito de las políticas públicas, tenemos una iniciativa que es Ciudades de Felicidad, que esencialmente consiste en asesorar en materia de políticas públicas a alcaldes, gobernadores, bueno, llámese como se llame la figura que lidera las ciudades en el mundo. En ese sentido, hemos tenido la oportunidad de poder ir a la conferencia de alcaldes de Estados Unidos, que se celebra cada año en Washington desde hace más de 90 años, y nuestro presidente Luis Gallardo, invitado por el alcalde de Miami, tuvo la ocasión de presentar ante decenas de alcaldes allí este proyecto de Ciudades de Felicidad, y no solo este proyecto, sino una visión general, un overview general de la Fundación. Y en ese sentido yo creo que es un vídeo muy elocuente, que dura únicamente 5 minutos, pero es muy inspirador escuchar a Luis Gallardo presentando la Fundación ante decenas de alcaldes en esta conferencia de Washington que os decía antes. Thank you, Secretary Vislak. Now I'd like to welcome our next speaker, Luis Gallardo. Luis is the founder and president of the World Happiness Foundation and the World Happiness Fest. He is also the author of Happitalism and the Exponentials of Happiness, and currently serves as director of the Gross Global Happiness Program at the United Nations University for Peace. For Luis, happiness is a human right and a life choice, as well as an enabler of human development and social innovation. Today, he will share with us the path to the pursuit of happiness starts in our cities. Before I welcome him onto the stage, I just want to say that Miami was ranked the happiest city in America. Something that we're, yes. You can clap for me as loud as you clap for Andy, all right? I really want to see it. Okay, thank you. And we really feel as a conference that has focused on mental health, which we think is such an important component of the fabric of our society, that we also focus on the best part of mental health, which is to be happy. And so without further ado, I'd like to welcome onto the stage, Luis. Thanks, Mayor Suarez and CEO Tom Cochran for the opportunity to address the critical topic of happiness and well-being at the strategic level. So we have many happy cities in the room. Who would label your city as a happy city? Anybody? Yes? I've been talking to many of you, and it's amazing to realize how happiness and well-being are critical. But however, we don't have the frameworks and we don't have the tools to make it credible
and to build the narratives for human progress. So I'm here to address that. But let's learn from Plato first. Plato was asked, what makes a great city? And his answer was, city is what it is because our citizens are what they are. So we can be thinking of infrastructure, we can be thinking of bridges, policemen, but think that we are what the people are. If people are happy, the cities are going to be happy. So, and then we hold these truths when we look at the Declaration of Independence. Let's focus on life, liberty, and the pursuit of happiness. So we've been talking about what is the shared. Perdonadme un segundo, porque en ocasiones se queda, pero seguimos. And to our society as well, we have it there. Liberty, life, and the pursuit of happiness. Even the United Nations, 10 years ago, passed 2 resolutions, and we were behind them. One resolution is focusing on happiness as an holistic approach to human progress. And the second one is celebrating happiness as International Day of Happiness, which is March 20th. So if your city doesn't have a proclamation yet, please start writing it, because March 20th is International Day of Happiness, and it's been there for 10 years already. Even we have one goal, the Sustainable Development Goal number 11, which is really focused on make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. We've heard here from Mayor Francis Suarez, from Sergeant General Vivek Murthy, from Mayor Hillary Shivi, from Mayor Lever Stoney, Mayor Kay Gallego, Mayor Ron Nirenberg. We are all talking about this mental health. Seguimos, un segundito, por favor. It's a roadmap, and the roadmap is based on compassion, it's based on hope, it's based on kindness, it's based on love, gratitude, service, and a moral leadership. But let's focus on the intention. So if the intention is happiness, this is our proposal from the World Happiness Foundation. Let's create a framework that brings together all the resources and the management of the city into the overall goal and focus on happiness. Happiness is subjective well-being. And this framework connects our individual happiness with the well-being of everybody. This is a holistic approach that we are proposing to all the mayors, and we'll be working with you onward in order to activate this framework. So think, and this is a recommendation going forward, we have to think at least 3 different levels. It's about the city, it's about the organizations, and it's about the schools. We all have kids going to schools, we all have jobs, we all belong to cities. If we are able to articulate a strategy that connects all these 3 levels at the strategic partnership level, if we share best practice, and we focus on regenerative leadership, this is going to help us to move from a strategy of prevention to another one of mitigation and a third one of regeneration. So let's think at all 3 levels. When we are in crisis, we focus on action. It's time to think about prevention, and it's time to think about regeneration. So the path to the pursuit of happiness starts in our city. And these are invitation to you all. Don't be, or actually be, the first mayor, as Mayor Francis Suarez said before, that can state that your city is the happiest city on earth. Bueno, 5 minutos de pura inspiración que nos hacen ver cuál es el estatus de la fundación, por una parte, y que concluyen con Pinecrest, que es una localidad de Miami, como primera ciudad de felicidad, ¿no? Como primer piloto de felicidad en el mundo, ¿no? A partir de ahí ya nos están llamando ciudades de todo el mundo para poder implementar este programa en muchas localidades. De políticas públicas nos han llamado ya comunidades autónomas de España, nos han llamado de El Salvador para formar a funcionarios públicos en El Salvador, en bienestar. Una noticia muy relevante para nosotros es nuestra reciente entrada en la ONU, en el COSOC, en el Consejo Económico y Social, el 11 de junio. Formamos parte de Naciones Unidas, para nosotros es un hito muy importante. O la reciente recepción por parte del Dalai Lama a Luis Gallardo en Dharamshala, con una carta, la verdad es que muy conmovedora, apoyando el propósito, la visión y la misión de la Fundación.
o la propia alianza que tenemos con una fundación tan conocida en España, que es una fundación cuyo presidente es el rey Felipe VI de España, que es la Fundación Princesa de Girona. En el ámbito de la educación estamos trabajando conjuntamente con ellos. Hablando antes de ciencias contemplativas, de la contemplación, del mindfulness, de la meditación, etcétera, tenemos la primera cátedra de ciencias contemplativas del mundo de habla hispana. Hay algunas en el mundo anglosajón, pero ninguna ni en España ni en Latinoamérica. Hemos creado la primera con la Universidad de Zaragoza, el catedrático de psiquiatría Javier García Campayo, su director. Tenemos una editorial propia en México, la World Happiness Press, para gente que quiera escribir en materia de bienestar y felicidad. Una comisión de retiros y encuentros, precisamente por la especial relación que tenemos con el Reino de Bután, donde acudimos de forma muy habitual a tener encuentros con ministros, con el primer ministro, los reyes, tenemos acceso. Hemos hecho un summit recientemente allí de educación. Bueno, aquí aparece la Catedral de Santiago, porque recientemente hemos hecho también el Camino de Santiago. Bueno, es una comisión muy interesante también para la Fundación. Un podcast propio. Nos dividimos en ágoras en el mundo, que son nuestras delegaciones. Actualmente hay más de 80 ágoras por todo el mundo, con una comunidad estimada que ya supera los 10 millones de personas. Detrás de cualquier proyecto que merezca la pena tiene que haber grandes líderes, y aquí los hay. Aquí aparecen personas como Luis Gallardo, Javier García Campayo, que os hablaba, o Teresa Viejo en España, Paloma Fuentes, que fue la primera gerente de felicidad de España, o el propio Philip Kotler, considerado el padre del marketing moderno, está dentro del Consejo Mundial, John Helliwell, que es uno de los padres y editores del World Happiness Report, bueno, y muchas personas más, hasta 400, que nos acompañan en este maravilloso camino de la Fundación. Muchos aliados también. Esta es una foto de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, que antes aludía a ella el alcalde de Miami cuando presentó a Luis Gallardo. Tenemos un programa de nuevo liderazgo para la paz, que hacemos todos los años también allí. O esta preciosa foto del Nido del Tigre, este templo que está en Bután, al cual siempre solemos acudir cuando viajamos a este reino de los Himalayas. Festival Mundial de la Felicidad, donde abordamos temáticas que van más allá de las 3 iniciales que os decía. Introducimos espiritualidad y conciencia, arte, música, bueno, todas estas temáticas que veis por aquí, incluso políticas públicas, economía. Y bueno, la forma de sumarse a la fundación, también hay una invitación para cualquiera que quiera sumarse, son estas 4 formas: patronato, ser un ágora, un advisor o entrar como voluntario. Y ya voy terminando diciendo que es una maravilla desde una fundación con este calado, ¿no?, con esta profundidad, pues poder ofrecer trabajo a muchas personas que trabajen en proyectos diversos, de diversa naturaleza, como los que os comentaba antes. Es una oportunidad de crecimiento, de formación, de hacer networking consciente con personas muy sabias y muy interesantes, ¿no? Y en definitiva, yo creo que es una grandísima oportunidad de cambio. Y termino mi intervención con un breve poema de Eduardo Larte, que me encanta, hablando de oportunidad de cambio y estos nuevos espacios profesionales y de vida que suponen estar en la Fundación Mundial de la Felicidad. Aún estás a tiempo de darle sentido a la vida, que cada vez se te ha vuelto más pesada y aburrida. Aún estás a tiempo de cambiar de dirección, de apagar el GPS que los dirige a todos al mismo lugar, de vacío y materialismo, de cancelar el viaje de inercia que traes de hacer las cosas sin saber por qué ni para qué. Aún estás a tiempo de ahorrar para ese viaje, de salir el domingo a caminar con amigos, de tener una nueva mascota, de tener un nuevo sueño por si los otros no se lograron. Aún estás a tiempo de salir de esos lugares que ya no son para ti, de despedirte con cariño de la gente que ya no es para ti. Aún estás a tiempo de jugar, de hacer que mañana sea un mandamiento reír. Aún estás a tiempo de tomar nuevamente el lápiz y papel y dibujarte el camino que se te antoje, de dibujar tu camino. Y sé que puede que hoy parezca que de aquí en adelante todo va a ser igual, que el tren ya pasó, que la estrella fugaz que llevaba la promesa de tu sueño pasó mientras mirabas a otro lado, que solo te queda el recuerdo de lo que querías ser, de lo que añorabas ver, de lo que quisiste lograr. Pero aún hay un corazón latiendo en tu pecho al que debes escuchar un poco más, porque aún hay tiempo. Bueno, pues ya termino, porque aún hay tiempo y vamos a intentar crear juntos un mundo más libre, más consciente y más feliz. Muchísimas gracias por invitarme y un placer estar con vosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Raúl. De verdad que es impresionante saber y muy gratificante además saber que existe toda una estructura e infraestructura destinada al tema de la felicidad que tanta falta nos hace, y todas las instituciones que giran alrededor de esta gran iniciativa
para que podamos tener acceso, ¿no? A un currículum, a toda una temática sobre cómo abordar la felicidad, cómo ser felices. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Bueno, me toca presentar a Lina Martínez. Ella es colombiana, ha sido consultora en Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en investigación y políticas educativas en América Latina. También se ha desempeñado como consultora del gobierno nacional y local en el diseño y evaluación de políticas públicas. Su investigación se concentra en bienestar subjetivo, salud mental, movilidad social, políticas urbanas, sociales y educativas. Lina se destaca por su amplia investigación en bienestar subjetivo y felicidad, donde investiga sobre las políticas y programas sociales que aumentan el bienestar de la población. Como parte de su investigación, creó una cátedra sobre felicidad y bienestar, una clase de educación positiva encaminada a mejorar el bienestar emocional y mental de los estudiantes universitarios. Adelante, querida Lina. Muchas gracias, Yali. Muchas gracias a todos por estar acá. Raúl, muy interesante la experiencia. Ninfa, muchas gracias por la meditación que hicimos, muy introspectiva y la necesitaba en este momento. Y feliz de ver a Mariano, que Mariano y yo llevamos mucho tiempo colaborando juntos, entonces buenísimo vernos en este espacio. Cuando me hicieron la invitación y para hablar si la felicidad se aprende o no, pues a la respuesta a esa pregunta yo creo que sí. Y quisiera contarles de una experiencia que he tenido en los últimos 5 años y antes de eso quisiera hacer una pequeña editorial. Yo llevo haciendo investigación en bienestar subjetivo algo más de 10 años, muy inspirada por el trabajo de Mariano, y muy desde la academia, desde políticas públicas y trabajando como consultora para el gobierno y dirijo Polis, que hoy es un centro de estudios de bienestar donde hacemos cosas similares a la que hace la fundación que nos estaba mostrando Raúl. Cuando llegó la pandemia, yo estaba con mis estudiantes después de que todos estuvimos en cuarentenas y tuvimos que migrar de una semana a la otra a aulas virtuales. En una aula virtual como estas, yo les enseñaba a mis estudiantes políticas públicas, evaluación de políticas públicas. Y en una aula como estas, yo les pregunté a ustedes cómo están, cómo se sienten. Y ahí empezaron a hablarme de sus ansiedades, de sus miedos, de todo lo que estaba pasando emocionalmente que no habían encontrado como un lugar donde canalizar. Entonces yo no volví en lo que restaba del semestre, esto fue más o menos medio semestre del primer semestre del 2020, me pareció irrelevante e impertinente hablarles de estrategias metodológicas para evaluar si un programa gubernamental funcionaba o no. Y lo que hice fue hablarles de la investigación que venía haciendo sobre bienestar subjetivo y muy particularmente sobre salud mental, que es uno de los temas en los que me he concentrado más. Y creo que eso fue más útil para ellos, para mí. Ahí en ese momento fue cuando nació una cátedra de felicidad y bienestar. Terminé el primer semestre del 2020. En el segundo semestre del 2020 propuse abrir una cátedra en la universidad llamada Felicidad y Bienestar. Y desde ese momento a mis estudiantes de pregrado solo les enseño felicidad y bienestar. Dejé de lado análisis de políticas públicas y evaluación de políticas públicas. Esas son cátedras que yo ya no le dicto a mis estudiantes de pregrado. Y me concentré en diseñar una clase que cae dentro de la sombrilla de estrategias de educación positiva. Ha sido una experiencia transformadora y muy bonita. El año entrante la clase empieza a ser una cátedra obligatoria para más de 7.000 estudiantes en mi universidad y estamos movilizando proyectos para que se convierta en una cátedra en el país, que en Colombia esto es bastante nuevo, en países europeos y en diferentes países tener cátedras de educación emocional es relativamente común o más común que lo que sucede en América Latina. Y acá en Colombia, ciertamente esto fue una novedad, existía otra cátedra en otra universidad, pero no son estrategias extensivas, ni son estrategias que se den en todas las universidades, menos en ciudades intermedias o en universidades más pequeñas.
Entonces, lo que quisiera hacer en este momento es contarles cómo ha sido esta experiencia de enseñar una cátedra de felicidad y bienestar, de transitar del mundo de políticas públicas a la educación positiva y también del proceso enriquecedor que esto tenía, porque como lo mencionaba Ninfa, al inicio esto lo transforma a uno individualmente. Entonces, ciertamente también para mí ha sido un proceso de transformación. Entonces, quisiera hacerles una pequeña presentación que espero no tardarme más de 10 minutos en esto. Y es educación positiva en Colombia, educación positiva en educación superior, que en nuestro contexto es poco frecuente. Sabemos que la educación positiva y la educación positiva puede venir en muchos sabores. Pueden ser o clases de mindfulness, o puede ser educación emocional, o puede ser educación de empatías o de emociones o de virtudes. Esto depende mucho de la persona que lo quiere instruir. Pero cualquiera que sea su ángulo, además porque en los países donde esto se implementa de manera consistente, hay educación emocional desde kinder hasta educación superior, entonces pues el rango es muy variado. Pero lo que sabemos de los países que los implementan, particularmente Bután, que tiene un sistema educativo donde todo está transversalizado por educación emocional, es que la educación emocional promociona el bienestar y el logro académico simultáneamente. No es que por menos horas dedicadas a matemática o aritmética los niños estén perdiendo capacidades cognitivas, todo lo contrario. Esto es una estructura que sustenta mejores aprendizajes, promueve el bienestar individual y el bienestar colectivo. Esto es una forma de hacer inversión desde muy temprano, el bienestar de la gente y saber dónde hacer esas inversiones. Cultiva el florecimiento humano, que es una de las dimensiones que hoy buscamos en política pública y en todo lo que nosotros hacemos, que estamos hoy acá reunidos. Eso es al final del día lo que buscamos. Y educa sobre la salud mental. Tenemos una idea de que la salud mental son fenómenos que son muy extremos y que le suceden a muy poca gente, pero no, todos estamos expuestos a salud mental y estamos en una sociedad, y estoy hablando particularmente de la sociedad latina, donde la salud mental es un estigma y no tenemos ni un vocabulario ni recursos apropiados para hablarlo, sin mencionar un sistema educativo muy poco educado y muy poco capacitado para hablar de salud mental, para el diagnóstico y tratamiento de salud mental. En ese sentido, el sistema educativo es una base para disminuir los problemas de salud mental y también para pacificar sociedades. Entonces, cualquier inversión que uno haga en el sistema educativo es muy loable. Sabemos en América Latina que la educación positiva apenas es un fenómeno que se está introduciendo. Se han hecho algunas intervenciones en unos países específicos, en México, en Perú, en Bután está todo el sistema educativo, pero esto sigue siendo mucho de estrategias como el caso del colegio de Ninfa, que quiere hacer esa apuesta, pero no es una apuesta nacional, ni del currículo, ni centralizada, sino que son más propuestas de privados, que hay una profesora como Ninfa que levanta la mano y dice: a mí me gustaría introducir este tipo de elementos a la educación. Entonces es más de voluntades individuales o de voluntades del colegio, más que una estrategia sistémica para introducir otro tipo de educación. Entonces esto todavía hace que sea muy aisladas las estrategias que estamos pensando, y parte de todo este esfuerzo es empezar a tener conversaciones de política pública de cómo introducirlo al currículo. También sabemos de que las estrategias de evaluación de educación positiva, la que se ha evaluado a mayor escala es una clase en Yale que se llama La Ciencia del Bienestar. Es impartido por una profesora que se llama Lori Santos. Posiblemente la han visto ustedes en medios de comunicación o en algún lado, porque ha logrado llevar la palabra sobre la importancia de la educación emocional en educación superior. Y lo que les estoy mostrando acá es una gráfica muy pequeñita de cómo mejoran los indicadores de bienestar antes y después de la toma de un curso. Y básicamente es tomar un curso de saber, tener información en sus manos sobre lo que promueve el bienestar, hace que la gente se sienta mejor. Tener información no necesariamente significa la transformación de la vida de la gente, pero sí es un primer paso. Después de eso tiene que estar sostenido a través de hábitos, a través de prácticas, de procesos sistémicos en la sociedad en la que uno vive, pero tener acceso a esa información
es importante, sobre todo en una cultura donde la felicidad está muy desdibujada. Tenemos una narrativa de la felicidad, está en lugares muy distintos. Yo que soy cercana a estudiantes universitarios, la idea de felicidad de ellos está muy asociado a logros materiales, económicos, al avance que ellos perciban en sus carreras, y bien sabemos por cualquier cantidad de investigación que ahí no es donde radica la felicidad. Entonces son inversiones muy altas en aspectos que afectan más su salud mental que lo que pueden dar felicidad. Y creo que eso hace parte del sistema educativo, decir, venga, la felicidad y el cultivo de la felicidad está en otro lado. Así fue como nació la Cátedra de Felicidad y Bienestar, planeando la clase, como los que somos profesores acá, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué pongo a leer a mis estudiantes? Cuando me hice esa pregunta, no encontraba nada que estuviera en la mitad entre la rigurosidad conceptual que quería y un lenguaje cercano para mis estudiantes. Entonces yo me dediqué a escribir un primer capítulo donde quería darles un boceto conceptual de lo que les estaba enseñando. Y así fue como nació un libro, que luego fui lo suficientemente afortunada que lo publicó una editorial comercial, y hoy se encuentra en Colombia en todas las librerías y pronto estará en México y ojalá esté en muchos otros lados. Entonces hoy tengo un libro que es un libro de divulgación científica, pero es un libro que espera generar una conversación distinta de por qué estamos en una sociedad que persigue tanto la felicidad y cómo fue que llegamos a ese fenómeno. Porque uno no puede pasar de la felicidad aristotélica, donde uno piensa en la eudemonía, en el florecimiento humano, a llegar a pensar que la felicidad se vive en un momento específico del día, como comerme un helado, o ganarme algo, o sentir el reconocimiento de otros. Cómo socialmente fue que terminamos estando en ese espacio. Entonces también hace un recorrido sociológico y utiliza diferentes disciplinas para explicar cómo llegamos a este momento. Así fue como empezó la cátedra, con un libro de texto que los estudiantes analizamos y entendemos a lo largo del semestre, y utilizando pues todas las herramientas rigurosas de evaluación de políticas públicas que antes les enseñaba. Hicimos una evaluación de tratamiento y de control para saber qué tanto impactaba estar en la clase de los estudiantes. Aquí básicamente les estoy mostrando una escala, no me voy a ir con todos los aspectos específicos de la evaluación de la clase, pero básicamente lo que hicimos fue que tomamos estudiantes que participaron en la clase, tomamos alrededor de 200 y algo estudiantes, los comparamos con estudiantes que no estaban tomando la clase, pero con características similares, y los hicimos unas pruebas a entrada de la clase, a la salida de la clase, tuvimos grupo de tratamiento y de control, y básicamente lo que encontramos es que en una medida, y una de las medidas más utilizadas, que es en una métrica que están satisfechos se encuentra con su vida. Al inicio de la clase, los estudiantes manifestaban estar en 7.1, finalizando la clase estaban en 7.8. Otro de los aspectos donde encontramos resultados positivos fue que los estudiantes consistentemente, los estudiantes en el grupo de tratamiento son los estudiantes que tomaron la clase versus estudiantes que estaban tomando otra clase. Por métricas estandarizadas que utilizábamos, les preguntábamos por emociones positivas y negativas, sobre qué tan feliz, preocupado, deprimido, ansioso, estresado se sentía. Y los del grupo de tratamiento consistentemente durante todo el tiempo de exposición al tratamiento mostraron sentirse mejor en términos de sus métricas de felicidad, y estar reportando métricas más bajas en términos de estrés, depresión, ansioso, estresado. Estas métricas fueron particularmente más altas entre las mujeres, que conocemos que las mujeres pueden ser mucho más afectadas por asuntos de salud mental, que los hombres. Entonces, gracias a esta evidencia, hoy es que la clase empieza a ser parte del currículo central. Como les decía hace un momento, va a empezar a ser obligatoria para algo alrededor de 7.000 estudiantes, y lo estamos llevando a otras universidades en el país, y estamos tratando de construir una red de educación emocional en el país, para que esto sea una conversación más amplia, que no sea simplemente un tema aislado de universidades que quisieran implementar educación emocional, sino que quieran pensarlo y tengamos una lógica común para hacerlo. Otra de las cosas que sucedió como consecuencia de esta clase fue que
el gobierno nacional abrió una convocatoria para ayudar a prevenir problemas de salud mental en los jóvenes. Presentamos la Cátedra de Felicidad y el Gobierno Nacional financió una versión abierta, gratuita, online, a través de microaprendizajes de la clase que cualquier persona en cualquier lugar del mundo lo puede ver de manera gratuita. Tiene 4 módulos, materiales adjuntos. Y es básicamente una versión muy reducida de la clase que doy en la universidad, pero es abierta a cualquier persona que lo quiera hacer. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en términos de educación positiva. Yo siento que mi objetivo no es necesariamente ayudar a la gente a ser más feliz, sino a tener conversaciones más compasivas sobre su salud mental y la salud mental de todos. También ayudar a navegar a la gente en que florecer y el bienestar de los individuos, hay mucha agencia en ese proceso, uno puede tomar decisiones al respecto. Entonces, pues esa es la clase, esa es la experiencia que tenemos acá de educación positiva y que viene acompañada con muchas otras cosas. Acá les estoy mostrando una experiencia que hacemos en la universidad, pero esto también es el fundamento conceptual y científico de muchas intervenciones que hacemos en organizaciones. Así como nos mostraba Raúl que hacían consultoría en diferentes organizaciones, nosotros también lo hacemos. Hemos implementado escuelas de emociones, escuelas de felicidad, escuelas sobre seguridad emocional, y diferentes cosas que están alrededor de este ecosistema en el ecosistema productivo en Colombia. Entonces, muchísimas gracias y esa era la parte de la historia de mi lado que les quería contar. Lina, muchas gracias. Mira, he combinado la reacción, que como puedes ver es de aplauso y también de agradecimiento, ¿no? Por todo lo que nos has contado, ¿no? Por el masterclass de la felicidad, por vincular felicidad y salud mental, que es un tema muy importante y muy desconocido, por todo lo que has hecho en Colombia, que ojalá lo podamos hacer aquí. Estoy seguro que además con las otras organizaciones que trabajáis en este ámbito, seguro que Raúl también trabaja en esto, ¿no? Yo creo que es un tema, o sea, el tema de la educación es fundamental, ¿no? Aparte del propio trabajo de Ninfa, ¿no? Que está en una escuela de directora, y eso ya de por sí, en fin. Gracias por todas las pistas, todo tu trabajo y todo lo que nos has comentado. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer un poco más breve la actividad de hoy, ¿vale? Porque me consta que algunos de vosotros tenéis que iros un poco antes, entonces, bueno, nos hubiera gustado de estar todos, pero yo creo que también, por respeto también a aquellas personas que os tenéis que ir, vamos a hacerlo un poquito más comprimido. Me refiero respecto a esa última parte de tertulia, la vamos a obviar y vamos a compartir todo este conocimiento y toda experiencia que nos habéis facilitado. ¿Vale? Terminaremos un poquito antes para tener también la posibilidad de que compartáis con nosotros ese fin de esta actividad. Y bueno, paso a presentar al siguiente ponente, nuestro último ponente ya, que es Mariano Rojas. Mariano Rojas es mexicano y costarricense, es doctor en Economía por la Universidad Estatal de Ohio e investigador en el Tecnológico Nacional de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha publicado más de 140 artículos y capítulos de libros, en su mayoría sobre temas de felicidad en América Latina. Es autor de los libros El estudio científico de la felicidad en el Fondo de Cultura Económica, ¿Puede la economía dar la felicidad?, editorial RDA, y Wellbeing in Latin America, Drivers and Policies. Fue coordinador de la iniciativa Midiendo el progreso de las sociedades, una perspectiva desde México, y es presidente de la Sociedad Internacional para Estudios de Calidad de Vida. Sus principales áreas de investigación son el bienestar subjetivo, las concepciones del progreso, la felicidad, la calidad de vida y el desarrollo económico. Mariano, cuando quieras. Muchas gracias también por estar con nosotros esta tarde-noche. Muchas gracias, Julio. Yali. Perdón, vi que Ninfa levantaba la mano. No sé si quería decir algo, no. Ok. Pues muchas gracias por invitarme y compartir con ustedes estos minutos, escuchar a los otros ponentes, aprender de ellos, eso es muy valioso.
La conversación a mí también me interesa, aunque sea corta. Se aprende mucho cuando converso. Cuando llego a hablar, pues aprendo muy poco. Me gusta más escuchar a los demás y sobre todo que me hagan preguntas, que es cuando me enfrento al reto de ver todas las cosas que no he dicho y de las que no sé. Entonces, siempre el método más conversacional para mí es más valioso que hablar. Pero bueno, he preparado una presentación, espero que muy corta. La idea es que fuera una presentación de 10, 12 minutos y mi interés es más que todo, pues, repasar. Primero tengo que encontrar la presentación en mis archivos, que siempre es complicado, pero en cuanto ya la encontré, creo que es esta. Ahora tenemos que, no sé si se alcanza a ver. Se ve, pero no desde el inicio. Ya vamos a cambiar y nos vamos al inicio. Ok. Ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Mi interés acá es más bien como hacer un poco de historia y hacer una distinción entre lo que ha sido la discusión y la conversación de felicidad y lo que es ya su investigación científica. Hemos argumentado durante los últimos 30, 40 años de que es importante acercarse al tema con cierto rigor, con cierto análisis basado en hechos, en datos, básicamente hacer investigación de la felicidad en vez de, digamos, hacer suposiciones sobre la felicidad. Todo lo que quiero plantearles a ustedes es lo que es el origen quizás de toda esta discusión y este interés de llevar la felicidad a política pública, pues tiene un origen en el posicionamiento académico del tema. O sea, primero, para poder ir a hablar de felicidad y poder plantear políticas públicas, pues hubo que desarrollar métricas y hubo que hacer investigación. Y eso empezó básicamente hace 40, 50 años en el mundo académico y estamos en un momento donde ya hay bastante información y resultados empíricos, que es lo que ha permitido empezar a hablar de políticas públicas para la felicidad, de acciones para la felicidad, de qué tipo de pedagogías son útiles para la felicidad, qué tipo de infraestructura urbana se requiere, cuál es el papel de las zonas verdes. Todo eso tiene un origen y el origen está en lo que llamamos hacer investigación de la felicidad. Entonces, básicamente a eso quiero dedicar estos minutos. Para ello voy a empezar hablando de lo que llamamos la tradición no científica, que es milenaria y que ha estado ahí presente, y lo hago para contrastar rápidamente con lo que llamamos el estudio científico de la felicidad. Para hablar de esto, primero hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de felicidad. Hay que saber que la felicidad se puede medir y es muy importante medirlo. Y muy rápidamente ya los compañeros han hablado de políticas, entonces no me meto a eso, pero sí voy a decir, vean, hay cambios importantes de paradigma en cuanto a cómo hacer acción pública e incluso acción privada, ¿no? Algo que hay que reconocer es que la felicidad no es algo nuevo. Lo que es nuevo es su estudio, pero la felicidad es tan antigua como antiguos somos los humanos, e incluso más, porque todo ser viviente, no solo los humanos, todo ser viviente necesita tener esa capacidad de experimentar felicidad. Solo la materia inerte, los que no están vivos, no experimentan felicidad. Ahora es muy distinta la felicidad de los humanos a la felicidad de las mascotas, de los perros, ¿no? O a lo que podríamos llamar la felicidad de los peces o la felicidad
de cualquier otro ser vivo, incluso vegetal, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es algo que ya experimentaron nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos. Cualquier romano del siglo II antes de Cristo, cualquier egipcio del siglo XX, 30 antes de Cristo y muchos milenios antes, ya se estaba experimentando la felicidad. Lo que ha cambiado en los últimos 50 años es que pasamos de hablar de la felicidad a hacer investigación al respecto, ¿no? Entonces, lo que tenemos son unas tradiciones milenarias no científicas que hablaban de esto de la felicidad. Y esto es lo que generalmente enmarcamos en el mundo de la ética, ¿no? Y ahí caben tanto los filósofos como las doctrinas religiosas, ¿no? Los patrísticos, Santo Tomás de Aquino, Platón, ¿no? Aristóteles, Schopenhauer, todos los filósofos que abordan el tema de la ética, de la buena vida, pues tuvieron algo que decir sobre la felicidad. Y ustedes se pueden ir a leer filósofos y la filosofía está llena de discusiones sobre la felicidad. Pueden ir a ver textos religiosos y van a estar llenos de lo que es la buena vida, ¿no? Entonces, eso está ahí. El tema es que este abordaje nunca se enfrentó a una corroboración empírica. A mí me interesa y leo mucho de filosofía y estudié filosofía en algún momento y todos los filósofos me convencen. Y lo que me preocupa es que me convencen, pero dicen cosas opuestas. La filosofía se basa en la capacidad de argumentar sobre esto es bueno o aquello es bueno, pero luego uno lee y dice, bueno, sí, el argumento está muy bonito, pero ¿es cierto o no es cierto con base en alguna evidencia empírica? Y ese ha sido un problema de estas tradiciones donde la gente comenta, habla, argumenta, a veces de manera muy bonita, y al final nos dan algunas recetas de cómo llevar la buena vida, de qué tipo de acciones hay que tomar para ser felices, ¿no? Y eso se basa en lo que la filosofía llama el método del discernimiento, ¿no? Aquí tenemos al pensador de Rodin y pasa pensando, ¿no? Se sienta ahí en su cubículo y pasa todo el día pensando. Y la idea es que de alguna manera la verdad sobre cómo llevar una vida feliz cae de algún lado en su mente y se revela. Y entonces el pensador dice, así es como hay que ser feliz, ¿no? Esa era la tradición de los filósofos, ha estado presente ahí. Y todavía escuchamos mucha gente que argumenta muy bien, plantea acciones, pero la pregunta es, ¿ha sido esto corroborado o no? En la economía, y soy economista, en la economía también tenemos argumentos muy bonitos, o sea, y yo los he dado a todos mis alumnos por muchos años, esta idea de que el bienestar está muy estrechamente relacionado al ingreso, y de que a mayor ingreso, mayor bienestar, es algo que siempre ha estado ahí presente cuando uno habla de economía, y cuando los economistas nos terminan recetando la afluencia material, ¿no? La idea de que el objetivo para vivir mejor es más afluencia material, más crecimiento económico, más poder de compra. Y entonces sale ese discurso de llenar el mundo de productos, de mercancías, y ahí está la felicidad. Bueno, esto, y les digo que yo lo he dado por 30 años en clases de economía, esto no había estado o no se había corroborado en el pasado, ¿no? Y es con el estudio científico de la felicidad, con el método que empezamos a decir, ¿será cierto esto que decían los filósofos? ¿Será cierto esto que dicen los economistas o no? Y entonces, hace ya unas 5 o 6 décadas que empieza a surgir esta idea de que la felicidad se puede estudiar de manera científica, ya no como discursos bonitos, como argumentos que parecen sólidos, sino con base en evidencia,
y aplicación del método científico. Y hay un grupo de pioneros que vienen de distintas disciplinas académicas, eso es muy importante, que vienen desde la psicología, que vienen desde la sociología, vienen desde la economía, que empiezan a hacer ciencia de la felicidad. Y esto se empieza a hacer con lo que yo llamo tres principios básicos, ¿no? Primero, podemos medir la felicidad. Podemos saber cuál es la felicidad de una persona y a partir de ahí podemos entender qué la explica. Y podemos entrar a ver factores que podemos controlar y hacer políticas públicas, factores que son intrínsecos de la persona, sus rasgos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, sus factores de crianza. Y con todo esto podemos empezar a hacer investigación, encontrar qué es lo relevante y hacer recomendaciones. En la etapa que estamos ahora, y mucho de lo que se ha comentado previamente, pues es esta etapa resultado de dos etapas previas. Posicionar el tema como un tema de investigación académico, haciendo teorías, corroborando hipótesis, creando métricas que son aceptadas por oficinas de estadística, que son aceptadas por policy, por funcionarios de política pública. Y entonces, en esa etapa estamos ahora, gracias a que hace 50, 60 años, algunos economistas, sociólogos, empezaron a decir, bueno, midamos, no hagamos suposiciones sobre si esto influye o no en la felicidad, sino corroborémoslo empíricamente, ¿no? Entonces, lo primero que uno se plantea es de qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad. Les decía al inicio que la felicidad es tan antigua como los humanos, porque la felicidad es una condición humana, es parte de la condición humana. Todo ser humano tiene vivencia de bienestar. No hay ser humano que no la tenga, porque es fundamental para la vida, para saber las decisiones vitales de todo ser humano. Las decisiones de vida más importantes requieren de una apreciación de si esto me conviene o no, de si esto contribuye a que yo me sienta mejor o no, de si esto contribuye a mis propósitos o no, ¿no? Entonces, la felicidad es algo que está en todas partes y esta playa que siempre pongo acá, bien puede ser Acapulco, pero bien puede ser Málaga o bien puede ser en Costa Rica puede ser Playa del Coco, ¿no? O sea, es una playa cualquiera, puede ser India, puede ser Sri Lanka. Lo que tenemos son seres humanos experimentando bienestar en las playas, en las montañas, en las casas. Es ese bienestar como condición humana el que nos interesa estudiar y el que nos interesa promover mediante políticas públicas, ¿no? Entonces necesitamos tener muy claro de qué bienestar estamos hablando y lo interesante es que los seres humanos son capaces de reportarlo. No solo lo experimentan, sino que nos lo pueden decir, yo estoy a gusto con mi vida o estoy a disgusto con mi vida, estoy totalmente insatisfecho, estoy satisfecho y nos pueden dar mucha información. Entonces, lo que hemos convencido a las oficinas de estadística, a la OECD, es que esto se puede medir, ¿no? Y entonces les planteamos a las oficinas de estadística, a los académicos, un marco conceptual de qué es la felicidad. Cuando hablamos de felicidad, de lo que estamos hablando es de estas experiencias que tiene todo ser humano, propósitos de vida que se alcanzan o no, dolor o placer sensorial, experiencias afectivas, tristeza, enojo, alegrías. Eso está en la vida de nuestros abuelos, de los tatarabuelos, de nuestros abuelos. Está en todas partes porque eso es muy humano. Y es esa felicidad la que nos interesa. Y además esa capacidad del ser humano de hacer una síntesis de su vida y decirnos, marcha bien, estoy a gusto. O decirnos, no me gusta, ¿no? Y nos llevamos sorpresas. A veces
en Estados Unidos, un país desarrollado, encontramos gente que nos dice, no estoy a gusto con mi vida. Y ya no es uno, son millones de estadounidenses que dicen, no estoy a gusto con mi vida, y que lo manifiestan en comportamientos como el consumo de opioides, como tasas de suicidio. Y encontramos también otras situaciones en países donde uno diría, pero las situaciones no parecen tan buenas, y la gente nos dice, estoy a gusto con la vida que tengo, ¿no? Y entonces ese reporte es muy importante y como les decía, lo medimos, ¿no? Y ya las oficinas de estadística ya tienen métricas de esto, estas guías o lineamientos para medir el bienestar subjetivo. A fines de este mes, pues sale la versión modificada o ampliada, donde ampliamos las métricas para medir bienestar subjetivo y llevamos métricas de esto en todas partes del mundo, ¿no? Básicamente tenemos información reportada por las personas de todo el mundo. Sabemos qué está pasando en Latinoamérica, qué pasa en Europa, qué pasa en el sureste asiático. Tenemos, por ejemplo, para México, encuestas específicas que hace la Oficina de Estadística de México sobre bienestar autorreportado. Y con todo eso hacemos investigación para saber si lo que nosotros asumimos, si lo que dice un filósofo o lo que dice un economista es cierto o no. Entonces, es muy importante partir de acá de que lo que hacemos de recomendaciones de política pública se basa en una investigación amplia donde ha habido todo un proceso de elaborar teorías, de discutir sobre las métricas de medición del bienestar, ¿no? Y a partir de ahí hay una serie de hallazgos donde no me voy a meter, porque obviamente son muchísimos resultados de investigación, pero hay dos cosas que me gustaría enfatizar. Una es, sabemos cuál es la situación de felicidad en los países y en el mundo. Y nos hemos llevado sorpresas. Una de las sorpresas que nos llevamos, ya es una sorpresa vieja, pero porque los datos están ya desde hace mucho, es que en los países latinoamericanos la gente es muy feliz. No en todos, pero países como México, Costa Rica, reportan los costarricenses, los mexicanos, altos niveles de satisfacción con la vida. Y tenemos países donde la situación no está tan bien, a pesar de que uno dice, bueno, pues este es un país desarrollado. Uno de esos países es España, con los ingresos per cápita y la situación europea de país desarrollado. Pues la sorpresa es que España no está entre los primeros lugares. Y como dirían en el fútbol, pues es de media tabla, ¿no? O sea, a pesar de las condiciones. ¿Qué nos dice eso? Que a veces hay aspectos importantes para la felicidad de las personas que los indicadores sociales macroeconómicos no captan. Y a veces le ponemos mucho énfasis a ver si es país desarrollado o subdesarrollado, pero no ponemos énfasis a otros aspectos que son relevantes. Lo segundo que quisiera comentar, les digo, no voy a entrar en detalles en toda la investigación, es que hay dos tipos de factores explicativos. Y es bueno distinguir entre ellos. Están los factores personales, rasgos de personalidad, resiliencia, la capacidad que yo tengo de salir de baches, ¿no? Contexto cercano, apoyo de alguien que convive conmigo. Todo eso es un área de acción. Y la psicología positiva pues ha abordado mucho este tema, que es educar a las personas para vivir en un entorno difícil, ¿no? Pero hay una segunda área de políticas públicas que nos interesa mucho y es ese entorno
Mi argumento siempre es que, bueno, podemos tratar de educar a la persona para vivir en un contexto difícil, pero si cada vez hacemos más hostil el entorno, ¿de qué sirve educar a las personas y decirles, ahora usted supérese, cuando el entorno es cada vez más complicado, más difícil, cada vez es más complicado conseguir trabajo? Ahora estamos compitiendo con máquinas, estamos compitiendo con inteligencia artificial por un puesto. Entonces, no debemos de olvidar también que los humanos vivimos en un contexto país, en un contexto ciudad, en un contexto global, y tenemos que preocuparnos de que ese contexto sea también favorable. Entonces, tenemos que combinar políticas a nivel personal de mejorar las habilidades y destrezas ante la adversidad, con un entorno que genere menos adversidad, que sea menos hostil para la condición humana. Entonces, muchas de las políticas que estamos recomendando son políticas de contexto. Ya para acabar, a veces lo que digo es que de nada sirve que a uno lo eduquen muy bien para nadar, si le dicen, sí, pero ahora lo lanzo a usted a las cataratas del Niágara, ¿no? Hay que educar a las personas a nadar, que tengan sus habilidades para ir por la vida, y también hay que darles un contexto que sea favorable, amigable para los seres humanos. Y ahí hay otro área grande de políticas públicas donde estamos pues también muy involucrados. Entonces, con esto acabo, así en un panorama muy general y en 20 minutos. Muchas gracias. Al contrario, Mariano, muchísimas gracias a ti, una excelente exposición. La verdad es que se tocaron aspectos como estos indicadores o factores explicativos que nos orientan para saber por dónde, ¿no? Por dónde podemos ubicar. Bueno, yo quiero despedir a Raúl porque ya se tiene que ir a recoger a su hija. Muchísimas gracias, Raúl. Nos vamos a quedar nosotros un ratito más para cerrar, pero ya no queremos entretenerte. Pues Saludos a tu hija. Que estés muy bien. De tu Gracias. parte, y un fuerte abrazo. Me alegro mucho de veros, Mariano. Un abrazo, hace mucho que no te veía. Encantado de conoceros al resto. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues para cerrar, simplemente yo quería comentar que hay muchos elementos que tenemos que considerar para que logremos ese estado de felicidad, que yo sé que no es permanente, pero podemos empujar para que lo sea, o sea, para que tengamos más momentos de felicidad que lo contrario, ¿no? Y por ejemplo, se me ocurre poner también en la mesa, además de que ya se ha comentado, lograr objetivos. Yo creo que cuando uno logra un objetivo, se siente uno feliz, ¿no? Y entonces el estar proponiéndose las metas de lograr esos objetivos me parece que puede ser una condición. Otra es servir a los demás, servir, ser útil, el saber que tú tienes la capacidad, la posibilidad de que otra persona tenga un bienestar, es también, creo yo, motivo de ser feliz, ¿no? Al hacer feliz a otras personas también es un motivo de felicidad, ¿no? Que sepas que tu presencia, que lo que tú haces genera felicidad a otro, yo creo que también tendríamos que considerarlo. Lo que comentaba Ninfa al principio me parece muy interesante porque ella decía que la felicidad puede ser generada por cuestiones externas, pero que fundamentalmente el control es interno, o sea, lo que tú cultivas al interior, ¿no? Entonces, a mí me parece que la satisfacción, la armonía, la paz que uno logra de manera interna nos permite tener ese tipo de estados de ánimo. El amar, ¿no? Amar también es un motivo de felicidad, amarnos y amarlos, amar a los demás. Yo creo que hay muchas cosas que se quedan así como pendientes
y que podríamos hacer una nueva tertulia para platicar de una manera más así informal, ¿verdad, Julio? Sobre estos temas. Sí, yo solo quería comentar que como no vamos a tener oportunidad de tertulia, pues invitaros a todos aquellos que estáis escuchando ahora este programa o viendo este programa, ya sea en vídeo, ya sea oyendo el audio, animaros a hacer una tertulia después de haber escuchado o haber visto todo esto, ¿no? Ya que no tenemos oportunidad, pero yo creo que es un motivo suficiente como para hablar de este tema tan importante como es la felicidad, ¿no? Exacto. Sí, como en un espacio más de amigos, menos formal y más de tertulia, como bien dice Julio, ¿no? Hablar, por ejemplo, del tema de los deseos, de la satisfacción de los deseos, qué tipo de deseos realmente te generan o no felicidad. O el tema de la meditación que también se estuvo tocando, que te acerca, ¿no? En fin, hay muchos otros indicadores o factores de la felicidad que nos permitirían abonar para que las personas que nos están escuchando tengan la, digamos, facilidad de agarrar estas herramientas para su beneficio y el beneficio, por supuesto, de los demás. Como sabemos que Ninfa está como directora de escuela y Lina también tiene que irse, vamos a dar por concluido este programa y con la promesa de volvernos a encontrar en un espacio de tertulia. ¿Les parece? Gracias. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, muchas gracias a todas las exposiciones fueron muy buenas y bueno, pues con ganas de seguir adelante. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Un Muchas saludo a todas. gracias. Saludos.